Buenas, buenas, bienvenidos una vez más al podcast de la justicia, tu podcast favorito. Hoy una tarde más aquí en la ciudad caraqueña, conectados en vivo a través de la señal de 96.9 FM, pero también estamos totalmente en vivo a través de nuestro canal de YouTube de La Radio Podcast. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, @La Radio Podcast. Mercedes, por aquí está María José García, @María José Z. Y por aquí Mercedes Luque, @legalizados, en otro episodio maravilloso del podcast de la justicia, que por supuesto me encanta. Cada vez que venimos a esta cabina me emociono más porque es que los temas son tan diversos. Y hoy vamos a tocar uno que jamás habíamos tocado. No habíamos tocado. Además que esta invitada, por supuesto, está repitiendo. Como todos, todo el que viene repite, Mercedes. Todos nuestros invitados, gracias a Dios, le encanta el podcast y dice, mira, ¿cuándo vuelvo a venir? Que podemos hablar de esto. Pero en esta oportunidad vamos a hablar del segundo hijo de nuestra invitada. Y ahorita vas a presentar a nuestra invitada de lujo. Pero el segundo hijo de nuestra invitada, o sea, cuando tú crees que no se puede superar con el primer hijo, sí, supera con el segundo. Entonces sale bello. Sale hermoso, sale más lindo que el primero. No, bueno, sale distinto el primero, sí, pero con unos temas tan sabrosos de leer. Y que seguramente me comeré el libro en este receso judicial, porque además quiero decirle a nuestros oyentes que hoy finalizan los tribunales y se van de receso y se van de vacaciones judiciales o receso judicial hasta el 15 de septiembre y reabren el 16. Y de verdad que eso merece un aplauso. Así, ¿no? ¿Vacaciones? No nos vamos de vacaciones nosotras. Pero los tribunales sí, y bueno, los lapsos están un poquito suspendidos y nos hacen respirar un poquito. A los civilistas. A los civilistas. A excepción de, bueno, por aquí a nuestra invitada que tenemos, que aprovecho la oportunidad de presentarla. Bienvenida una vez más, la doctora Rebeca Enríquez, señores. Gracias por la oportunidad. De verdad que es maravilloso este espacio. Qué sabrosa la energía de este equipo. Mira, para nosotros es un placer tenerte nuevamente y qué rico esto de saber que te trae aquí un nuevo logro, ¿no? Un nuevo logro profesional. Aun cuando ya tuviste tu primer libro, sé que debe ocurrir igual que los hijos, ¿no? Se siente la misma emoción, exactamente igual, vimos cuando hiciste el bautizo, estuvo espectacular. Ahorita, bueno, disfrutándote lo de la gira de medios, de verdad que es una sensación extraordinaria. Sí, yo agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado mi país. Agradezco a Dios el don, agradezco a Dios tener disciplina, tener paciencia, porque definitivamente, bueno, tú lo sabes, tienes un libro también, escribir es tener disciplina y amar mucho al país, porque requiere concentración, compromiso y ganas de hacerlo bien. Y dedicarle tiempo. Muchísimo tiempo, y a veces, bueno, nosotros los abogados litigantes es muy poco el tiempo que tenemos, y de verdad dedicarle a escribir, a plasmar, a intentar enseñar a los abogados, a estudiantes de derecho, público en general, de verdad que, bueno, una bendición lograr concretar eso. Sí, en el caso de nosotros, nuestro segundo hijo tiene 361 páginas. Se utilizaron más de 160 libros de diversas partes del mundo, porque creíamos y queríamos traer a Venezuela lo mejor y lo más avanzado de la neurociencia para que el venezolano, bueno, tenga ese conocimiento, lo tengamos fresco y podamos aportar al sistema judicial. Entonces, un libro bien completo, con una diagramación extraordinaria, sencillita para que las personas puedan leerlo y, bueno, se enamoren desde el capítulo 1. Buenísimo. Mira, Rebeca, ¿sabes qué? Cuando yo vi el título y vi el libro, dije que le habrá inspirado a querer escribir esto, o sea, a dedicarse a esto. Porque, bueno, hemos visto muchos autores del derecho generalmente se van siempre por la misma línea, ¿no? De que hay un punto interesante dentro del área. Por ejemplo, penalista, cualquier cantidad de libros de efecto suspensivo he visto. Y va otro y dice, bueno, yo voy a hablar con el efecto suspensivo más a profundidad. Pero el tocar estos temas que quizás no son tan comunes o quizás no es común, ¿qué te motivó a ti? ¿Qué dijiste? Mira, yo voy a hacer esta alianza con el doctor Omar Cuberos, específicamente con él, y voy a escribir esto, voy a escribir acerca de esto. ¿Con qué propósito? Te agradezco infinitamente esa pregunta porque, fíjate, en mi experiencia como fiscal del Ministerio Público, tuve la oportunidad de ser fiscal de juicio también ante el Tribunal Supremo, pero en juicio ocurría mucho que en mis casos siempre era una condenatoria, lográbamos desvirtuar la presunción de inocencia, pero yo sentía que la víctima, más allá de tener esa sentencia condenatoria que muchas veces viví en sala con las víctimas,
que escuchaban al juez decir 30 años, 27 años, 26 Wow. años, yo sentía que yo no daba la respuesta, o el Estado en ese momento, no dábamos la respuesta de por qué sucedió más allá del hecho cierto, ¿no? Que verificábamos a través de los órganos de prueba. Es decir, yo no podía explicarle por qué a su hijo le sucedió y por qué una persona fue capaz de causarle tanto daño. Porque hubo casos, doctora, donde no era un disparo, eran 80 disparos. Había casos donde eran 60 puñaladas y la mamá no entendía por qué a mi hijo. ¿Por qué tanto hizo él? ensañamiento? Sí, ¿qué hizo Claro. él? Porque a veces no eran delincuentes, porque de repente tú ves ajuste entre bandas, bueno, ese es otro asunto. Pero la mamá siempre me preguntaba, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? Y ese qué pasó y qué pasó por la mente del criminal para cometer ese hecho atroz, yo no tenía la respuesta. Porque yo lo que tengo es el resultado de un protocolo de autopsia, tengo el resultado de la investigación que me arroja la intencionalidad del sujeto, el medio empleado Ujú. y el resultado que se obtiene. Pero ¿qué pasó por la mente de esa persona? ¿Qué lo llevó a cometer el delito? Si es que nació con alguna tendencia a delinquir o fueron factores que influyeron en ese ser humano, yo lo desconozco. Entonces quería hablar de eso. Justamente, esa era una de mis preguntas. La persona, el asesino, porque además no hemos dicho que el libro se llama Cerebro Asesino, Fronteras del Derecho y la Neurociencia al Servicio de la Justicia. Me encanta el título. Justamente iba a preguntar eso. ¿Nace o se hace el asesino, esta persona con esta intencionalidad? Porque justamente lo conversábamos el episodio pasado con el doctor Guillermo Aristimuño, Ujú. y uno no nace como para llevar o sea, a ver, uno está manejando en su carro y no tienes la intención de atropellar a alguien, se te puede atravesar No a sales con alguien, esa idea de tu casa. no sales diciendo, oye, me gustaría, no, sino que es sin intención. Entonces, esta persona que puede cometer este tipo de delitos con tus estudios y con este libro maravilloso, ¿nace o se hace? Fíjate qué importante, el delincuente se hace, porque nace con algunos rasgos que pudiéramos decir que nace predeterminado a delinquir algunas personas. Sin embargo, los factores que pueden influir en una persona lo hacen delincuente, la sociedad a veces lo hace delincuente. Y esto no solo porque lo diga yo después de terminar el libro, sino porque hay un neurocientífico muy importante del mundo que estuvo más de 38 años estudiando cerebros de asesinos bajo el sistema de doble ciego. Y fíjate que en una oportunidad estudió su propio cerebro y cuando ve el resultado le dice a su equipo, bueno, este es el más delincuente de todos, ¿dónde está? Y resulta que era su propio cerebro, tenía predisposición genética a delinquir y jamás había cometido delito alguno. Entonces, definitivamente puede existir una persona que tenga rasgos de delincuente y lo podemos ver a través de una resonancia magnética, algún área de su cerebro que evidentemente podemos verificar que no hace empatía, pero no necesariamente va a ser un delincuente. Si esta persona nace con estos rasgos, hay una modificación cerebral desde que nace o desde el vientre materno, porque bueno, la mujer sufre abandono, va él sufriendo modificaciones cerebrales, nace y nace bajo la violencia obstétrica, también hay otra modificación, hasta los 3 años es un niño abusado, maltratado y con un espacio en su casa, un contexto de violencia. Esa persona se va haciendo un narcisista, se va haciendo un delincuente y después no tiene empatía con las demás personas. Entonces, definitivamente se hace, el delincuente se hace, aunque pueda tener algún rasgo con que haya nacido. El rasgo más Se me importante acaba de es eso. explotar la cabeza. Sí, el rasgo me estaba viendo, y el rasgo más importante entonces es la falta de empatía. O sea, el no saber, el no ponerse en los zapatos de la otra persona y decir, ¿sabes qué? Yo simplemente voy a llevarme esto por enfrente, y eso es uno de los rasgos. Fíjate, hay distintos, hay orgánicos y funcionales. Pudiéramos tener, como lo tuvimos en el caso nosotros, que estudiamos el cerebro de un violador, en automático, la patólogo y el neurocirujano que estaba allí se percatan del tamaño de la corteza prefrontal, lo tenía 1 centímetro más pequeño de lo normal. Entonces, ese hallazgo te puede dar indicadores. En este caso ya nosotros sabíamos que esta persona era un abusador sexual, pero de repente alguien que nunca ha delinquido también pudiéramos hallar dentro de su corteza prefrontal algún rasgo que te pudiera llevar a hacer un análisis. Es decir,
es multifactorial y lo que va a evaluar el neurocirujano en esa resonancia magnética o en ese mapeo cerebral es diverso. No necesariamente el hecho de que solo veamos ausencia de empatía va a decir per se que puede cometer un delito. Y estos exámenes, estas resonancias, ¿se hacen durante el proceso? Fíjate que nosotros queremos, y así lo desarrollamos en el capítulo completo, que como diligencia de investigación se practique la resonancia magnética, que el fiscal del Ministerio Público tenga esta herramienta que nos da la neurociencia en la investigación. ¿Por qué? Porque pudiéramos nosotros evitar la comisión de un delito atroz. Por ejemplo, doctora, teniendo un caso de una muchacha que haya denunciado porque, bueno, hubo violencia física. El fiscal del Ministerio Público, identificando a quién tiene frente a él dentro de la diligencia de investigación, pudiera mandar a practicar una resonancia magnética y pudiéramos encontrar hallazgos que le diga al fiscal del Ministerio Público una medida de protección. Exacto. Esto puede ir más allá. Esto puede ir más allá. Entonces ahí evitaríamos nosotros tener un delito atroz, un femicidio, y también le da al fiscal del Ministerio Público otros elementos para que diga, bueno, por ejemplo, este tiene un coeficiente intelectual alto, estoy frente a una persona que está ocultándome las evidencias, estoy frente a una persona tan inteligente que pudiera ser que yo no encuentre otros elementos, entonces el punto de partida sería otro. Definitivamente la neurociencia juega un papel importante y es hora de que en Venezuela también lo pongamos en práctica. Porque hoy en día no se usa. No. Wow, prácticamente el cerebro queda al descubierto tras la práctica del examen. Es un libro abierto para las personas que sepan descifrarlo. Pueden sacar de allí muchísimas conclusiones con respecto a la persona. Así como el polígrafo, pero en resonancia. Total. O sea, sí, fíjate, pero deberían hacerlo. Ya me imagino a la persona que está practicando el examen, que siempre está en un cuartico viendo, porque ven en la pantalla, ya va. Ah, ¿qué? Esta persona, wow. Pero yo creo que se evitaría muchísimo haciendo estos exámenes en ese momento. Pero ¿sabes qué duda me surge? Y quizás, bueno, lo hago dentro de mi ignorancia del derecho penal. Si una persona, en efecto, le consiguen esos rasgos físicos en el cerebro, no pudiese escudarse diciendo, epa, yo no lo quise hacer, es que tengo una patología. Fíjate que es importante también que hablemos de eso porque a raíz de que publicamos el libro, mucha gente puede pensar que nosotros estamos jugando a la impunidad, entendiendo pues que somos penalistas, pero nada más alejado de la realidad. Porque, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen ausencia de empatía, para ellos no cometen delito, lo que hacen está bien, no se arrepienten, están felices y tú le preguntas si están arrepentidos y te dicen que no, que lo volverían a hacer 100 veces. Entonces, el hecho de que identifiquemos a una persona con alguna condición orgánica o funcional no quiere decir que es inimputable. Son dos instituciones totalmente diferentes. Ocurre también el secuestro amigdalar, que es importante que nosotros hablemos de eso, específicamente el neurocirujano que pueda explicarle al fiscal del Ministerio Público si una persona sufrió o no un secuestro amigdalar, porque hemos visto casos de mujeres que, bueno, que toda su familia se sorprende porque un buen día agarran un arma de fuego y matan al marido, pero resulta que es un episodio de violencia y una vida de violencia lo que ha vivido, y resulta que la amígdala, que es esa imagen que ustedes tienen en el libro, esa es la amígdala cerebral, allí nosotros, el ser humano almacena los recuerdos que le han causado emociones, que la han movido, allí vas guardando todas esas emociones y un buen día, producto de un estrés agudo, alguna mujer puede o cualquier ser humano puede sufrir un secuestro amigdalar y que sus inhibidores de la conducta no funcionen. Entonces es importante que nuestros fiscales, los jueces, los abogados, todos conozcamos qué es un secuestro amigdalar para que nosotros estudiemos el caso en su conjunto. Es decir, no nada más el resultado, sí, lo mató la mujer, pero ¿qué sucedió? Bueno, ella era víctima de violencia, ella tiene en su amígdala guardado muchos episodios de violencia y un buen día, lamentablemente, la amígdala sufre un secuestro de la amígdala y evidentemente al no tener los inhibidores de la conducta, mira, comete un delito atroz y de repente ni lo recuerda. Eso es importante que nosotros lo tengamos a la mano porque ocurre y después no hay respuesta. Simplemente, bueno, sí, se queda condenada a 30 años. Tenemos un hecho punible, tenemos una víctima, ya precalificamos, listo. Esto claro, es. Pero chao, se cierra. O sea, por más imputable que sea, pudiera ser un atenuante. ¿Cierto? Claro, tendríamos que analizar si esta persona quiso el resultado, qué tipo de patología presenta,
porque también hay casos que he conversado con el doctor y me dice, mira, ya él tiene un daño cerebral tan grande que él se pone solo la mitad de la ropa o puede no se da cuenta ni siquiera que tiene el otro brazo. O sea, hay distintas patologías que ya eso lo tiene que verificar pues el neurocirujano. Pudiera el fiscal del Ministerio Público revisar hasta dónde, de acuerdo a lo que establece el neurocirujano en su informe, esta persona es imputable o no. Pero es fundamental que se practique esta resonancia magnética para que apoye al sistema judicial. ¿En virtud de qué? De que vemos que las penas son 30 años. Han reformado la ley y de verdad que las penas son altas, pero ¿ha disminuido el tipo penal? No. Ha ido en aumento y los delitos atroces que estamos viendo ahorita, que pican a la muchacha, la meten en una maleta, la otra la matan, eso no ha disminuido. Entonces debemos utilizar la neurociencia como herramienta para sanar la sociedad. Que me parece perfecto que empiecen a utilizarlo. Eso es una herramienta, como estás diciendo, una herramienta que puede ayudar hasta mucho más rápido al juicio. A la prevención. Porque Claro. si nosotros no lo vemos como que alguien va a quedar en libertad y no lo vemos como que estamos tratando de, bueno, de generar impunidad, sino como un punto de herramienta para la prevención, para que alertemos y para que todos conozcamos rasgos. Por ejemplo, en estos días las voy a invitar porque me gustaría que hagamos un evento que yo quiero hacer, pero quisiera ir con ustedes, para hablarle a las muchachas sobre los indicadores número 1 de un narcisista y Ok. cómo tú puedes caer en una relación de violencia sin darte cuenta, con simples detalles, porque nosotros lo sabemos, bueno, vamos a decírselo a la sociedad. Claro. Y entrar en el círculo de la violencia y saber que a veces no depende de ti, que tú sí quieres salir, pero es que no hay forma, o sea, tú no consigues esa forma. Y que lo veamos desde lo sencillo, porque ¿qué pasa, doctora? Que lo vemos ya cuando es un problema. Pero los Sí. primeros indicadores la gente le pasa por encima. Las Sí, red sí. flags, cuando Las estás deja conociendo a la pasar. persona. Y yo creo que si empezamos a ver que algún narcisista ya te está apartando de tu círculo familiar, personal, si ese narcisista no le gusta tu familia, no le gusta tus amigos, no le gusta tu ropa, no le gusta tu trabajo, ya es momento de que tú te des empieces a cuenta dar cuenta allí, de que hay claro. algo que está mal. Y no esperemos más víctimas. Y eso ocurre es cuando concientizas las características, porque si no las normalizas, pero cuando las tienes aquí en la mente, las tienes concientizadas, al momento de verlas dices, ok, ya va, estos son rasgos de un narcisista. Claro, el tema es que esto se sabe, el tema de los rasgos narcisistas está como más en boga ahora, Ahora. unos años para acá. Pero hace 20 años, Era hace machismo, 30 años, era cualquier otra cosa, cualquier otro concepto, y no lo veíamos como, ya va, como que tú no quieres que yo me vista de esta forma, o como que yo no quieres que yo me hable con mis amigos, o como no quieres que yo pase diciembre con mi familia. O Así sea, es. y lo veían no normal, sino como un poco más de control. Sí, Es sí, posesivo, él es así, él es así. posesivo. Fíjate que esto no tiene edad. Ahí, fíjate que yo vengo ahorita de atender a una víctima y es una señora adulta y me dice, doctora, con el consultor técnico de ustedes ayer fue que me di cuenta de que yo soy víctima, o sea, de otros momentos de violencia. Wow. Porque cuando él empezaba a ponerse sumiso y luego me gritaba, luego me empujaba y luego me decía que se iba a matar y luego me decía que sin mí no vivía, todo eso sube y baja que son propios de un narcisista. Yo no sabía que en ese momento estaba en el círculo de violencia, yo no sabía que estaba siendo abusada psicológicamente. Entonces, yo creo que es hora, así como hablamos de la neurociencia, yo creo que es hora de que nosotras empecemos también a decirle a las muchachas, mira, estos son los indicadores, ya es tu decisión, pero acá hay estudios, tenemos psicólogos clínicos que te pueden ayudar a identificar este tipo de agresor. ¿Por qué? Porque nos corresponde hacer lo que debemos hacer como sociedad y es ayudar a tener una sociedad más sana, alejado de lo que estamos viendo ahorita en las redes sociales, que pareciera que es normal ya una muchacha de 21, una de 18, una Qué de... terrible. ¿A dónde vamos a parar? Porque es nuestra Venezuela, son los hijos de Venezuela. Y si vemos una niña que su mamá normaliza la violencia, ella posiblemente después Claro, no también lo ve sea mal. abusada. Y no lo ve mal, Después lo se ve abusa. normal. O lo normaliza o también es activa violentamente y después es una mujer que violenta al hombre. Claro. Mira, sabes que con el tema de los exámenes, me acabo de acordar, una vez tuve un caso en protección. Había un progenitor que había consumido sustancias estupefacientes desde muy temprana edad,
hasta, bueno, tendría alrededor de más de 20 años consumiendo sustancias estupefacientes. Cuando le realizaron los exámenes, vieron que había una variación significativa en los resultados del examen que le practicaron, aun cuando tenía muchísimo tiempo que ya no consumía, pero ya tenía afecciones cerebrales. Entonces, claro, entramos allí en el juicio, en un dilema entre ya no está consumiendo, ya es Sí. alguien que se regeneró y está reinsertado, pero es que tiene afectaciones a nivel cerebral que quizá no sabemos qué puede eso traer como consecuencias con respecto al niño que tenía escasos meses y que él quería un régimen de convivencia. Entonces, para nosotros era un poco complicado y qué importante la intervención de personas conocedoras, en este caso de neurocirujanos, psiquiatras, personas que nos puedan ilustrar quizás del alcance que puede tener eso y decir, no, bueno, ya va. Si bien es cierto, esta persona tiene este tipo de afectaciones que se pueden evidenciar en el examen, quizás no son perjudiciales o quizá, epa, sí hay que tener cuidado, mosca, porque esto puede traer consecuencias. Claro, fíjate que es importante porque hablas de esta persona de dependiente y es bueno que la sociedad sepa que el centro de mando del cerebro está precisamente en la corteza prefrontal. Y el hecho de que esta persona consuma precisamente lo que no le deja dejar de consumir y tomar esa decisión a veces de rehabilitarse es porque ya están dañados los inhibidores de la conducta, entonces no puede tomar la decisión. Por eso es que en el libro hay casos emblemáticos que han causado conmoción, se le hizo el análisis médico y allí la gente va a tomar sus propias decisiones respecto a si alguien pudo o no haber tomado alguna decisión en el camino, porque cuando alguien tiene dañados los inhibidores de la conducta, tiene dañado la corteza prefrontal, difícilmente va a tomar una decisión. Por eso nunca se alejan de ese vicio. Doctora, y una cosa, en el libro, ¿cuál es la estadística de los exámenes que hicieron, tanto a hombres como a mujeres? Porque hoy en día también hay muchas mujeres que se escudan con la ley de contra la violencia a la mujer y suele pasar, no en una gran mayoría, pero sí hay bastantes casos en donde termina siendo una simulación de hecho impunible. ¿Por qué? Porque, bueno, denuncian al hombre por cualquier razón, cosa para quedarse con el apartamento, para quedarse con los hijos, para manipular con el tema de los hijos, de la manutención. Sí. Y yo, por supuesto, no estoy metiendo a todas en el mismo saco, pero han habido muchas denuncias y estadísticamente que han sido falsas, Sí. que son buenos padres, que simplemente lo que quieren es retirarlos del hogar. Entonces, mi pregunta va en cuanto a las estadísticas del libro. A las mujeres también le hicieron los exámenes y verificaron que en efecto tenían esta patología. Fíjate que es importantísimo el tema de la simulación de hecho punible porque los expertos terminamos dándonos cuenta de que están simulando el hecho y tenemos casos interesantísimos en Venezuela donde el resultado de la evaluación psicológica arroja de que es una persona que miente, que no respeta la autoridad, que tiene un discurso construido y por supuesto nosotros con el consultor técnico de la audiencia hacemos el trabajo. Con respecto a si hombre, mujer y se hizo la diferencia, no, se hizo en sentido general, Ok. como ser humano. Ok. El estudio del cerebro que se hizo fue para un hombre porque fue el que conseguimos para hacer los cortes del cerebro y tuvimos la oportunidad de que se extrae la pieza en virtud de que se había ahorcado y la pieza estaba completa, se pudo hacer el trabajo. Entonces, en este caso fue de un hombre. Pero sí, definitivamente hay casos de simulación de hecho punible y que nosotros también estudiamos la falta de empatía que puede tener esa mujer para destruirle la vida a otra persona. Evidentemente le haces una resonancia magnética a esa mujer que es capaz de simular un hecho diciendo que el papá abusó de los hijos para destruirle la vida y dejarlo en un penal y evidentemente vas a encontrar allí hallazgos que te pueden llevar a la conclusión de que esta persona tiene una afectación funcional y que eso la lleva a ella a no tener empatía y a destruirle la vida no solo a este, sino a cualquiera que venga. Claro, ¿no? Y a la familia, o sea, al padre, a los suegros, ahí dice que no, que toda la familia está confabulada para que ella no pueda Sí. ver a sus hijos, entonces, o que se quede sin casa. Entonces, vienen este tipo de denuncias que Sí. sería, claro, todo este tema penal es bastante delicado, pero sería mucho más sencillo que inicialmente se hicieran estos exámenes Sí. a todo el mundo. Creo Nosotros que quisiéramos eso. disculpa, creo que tras la lectura del libro, eso es lo que se va a lograr, ¿no? Lo que se va a conseguir, que todo el gremio que se dedica al área penal
va a descubrir que aquí puede conseguir maravillas. Es decir, quizás antes tuvieron algunos casos donde pudieron haber tenido la oportunidad de promover este tipo de pruebas y no lo hicieron simplemente por desconocimiento. Y siempre digo, no está mal, siempre es bueno tener estas herramientas a la mano que, bueno, nos hagan recapacitar y decir, esto lo puedo haber hecho de esta manera, pero bueno, nunca es tarde, estoy aprendiendo, aquí está y lo voy a comenzar a hacer. Qué bueno su comentario, doctora, porque mi experiencia, o sea, soy una de las abogadas, por lo menos en Caracas, que maneja la materia constantemente y que he observado en el camino, que nunca solicitan diligencias de investigación. Hay tanto para trabajar y en el caso de violencia contra la mujer, más, porque es la única ley que le permite al agresor o al señalado de ser agresor defenderse antes del proceso, es decir, inicia la investigación, va al Ministerio Público y tiene derecho de mostrar su teoría del caso, Ok. de pedir diligencias de investigación. Y nunca lo vemos. O sea, van, solamente le dan las medidas y no hace uso del derecho porque no está asistido, bien asistido de un abogado. Entonces, nace la investigación solo con la teoría fiscal, no hay la teoría del caso del propio imputado que tiene derecho a defenderse y así vamos a la acusación y así llegamos a juicio. Y cuando revisamos el acto conclusivo solo hay 4 órganos de prueba, la denuncia, la prueba anticipada, la evaluación psicológica y el testigo. Y eso lamentablemente es por falta de defensa. Hay múltiples diligencias que se pueden pedir. En Venezuela hay libertad probatoria. Usted puede pedir también una evaluación psicológica a su imputado, a su defendido, puede mandar a practicar una inspección técnica en el sitio, puede tener Y testigos. ¿por qué cree no lo harán? Por falta de conocimiento, porque por ejemplo en materia civil hay veces que sabemos que podemos solicitar, por ejemplo, varias pruebas de informe, pero a veces nos cohibimos de hacer algunas que son necesarias, que puede aportar mucho, pero sabemos que va a retrasar demasiado el proceso, es la espera de las resultas. ¿Cree que eso también puede estar influyendo en materia penal de que digan, cónchale, me gustaría mandar a hacer esto, pero es que yo sé que esto va a tardar meses en llegar las resultas y lo que va a hacer es retrasarme más y es algo que quizás yo puedo comprobar de otra manera? Yo creo, doctora, que lo que sucede en estos casos es que subestimamos la actividad fiscal. Subestimamos, creemos y sabemos por el propio imputado que no hizo nada, que es inocente, y lo creemos tan inocente y confiamos en la presunción de ¿Ok? inocencia, que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, que Exacto. creemos que con lo poco que tiene el fiscal y va a ser imposible desvirtuar la presunción de inocencia y que jamás el juez va a valorar eso, pero resulta que tenemos otra realidad. Y la realidad es que, en mi criterio, y así lo manejamos en mi oficina, en Venezuela hay libertad probatoria, hay presunción de inocencia, el fiscal del Ministerio Público tiene la carga de la prueba porque no hay inversión de la carga de la prueba, pero yo igual me formo mi teoría del caso y voy con mis pruebas. Claro. Entonces, ¿por qué digamos que mis juicios son distintos o por qué siempre nos dan la razón o lo logramos? O porque yo voy con una teoría del caso fuerte, o sea, Eso te iba a decir, Rebeca. Sabes que siempre que veo tus historias en las redes sociales, específicamente en el WhatsApp, veo cuando publicas de que estás realizando la teoría del caso, ¿no? ujú. Y yo muy poco lo he visto en abogados penalistas que son generadores de contenidos jurídicos que te hablan de la teoría del caso, que te dicen, epa, estoy iniciando esto y lo estoy haciendo de esta forma. Y me parece fantástico. Sí, Y creo que así, cubres ¿no? todo. Y nosotros llegamos al debate, o sea, yo llego a la apertura de juicio y yo escucho al fiscal del Ministerio Público con su teoría y yo voy con mi teoría del caso y todas mis pruebas. ¿Por qué? Porque aunque hay presunción de inocencia y no se invierte la carga de la prueba, yo también voy a demostrarle al tribunal mi teoría, no que esa persona es inocente porque ya es, pero mi teoría yo la tengo fundamentada en medios de prueba y ellos van a venir aquí y lo vamos a convencer de eso. Y cuando terminamos es maravilloso porque yo le digo al tribunal, el fiscal del Ministerio Público le presentó una teoría del caso que jamás desvirtuó por esto y esto y esto. Nosotros tenemos una teoría del caso y esto se lo fuimos probando con estos expertos, con estos funcionarios y también con estos testigos. Entonces, la teoría del caso de la defensa es tan fuerte como la del Ministerio Público porque trajo pruebas al proceso que en definitiva tenemos la razón porque lo podemos probar. Entonces, cuando los abogados se confían y subestiman la actividad fiscal y no hay Ujú. nada porque es inocente y confían solamente en la presunción de inocencia y no hacemos nada para probar, entonces es cuesta arriba para el que Claro. viene ahora, Para que va a defender, porque claro. ahorita fíjate, entonces me corresponde
nueva prueba, esperar la declaración del imputado y de ahí, bueno, un nombre, una persona, nueva prueba, nuevo hecho, pero hay jueces que dicen, mira, esto no es un nuevo hecho. Y yo digo, si es un nuevo hecho, era desconocido por todo, es parte de su declaración. Pero cuán difícil es a veces que te admitan una nueva prueba, nuevo hecho, que no era desconocido por nadie porque tú lo sabías desde el inicio. O a veces de una prueba que llegó con posterioridad, pero es más complejo que cuando tienes desde el inicio la oportunidad de construir la teoría del caso. Entonces, en mi oficina no hay un caso que no tenga teoría. ¿Cómo vamos a probar eso? Listo, lo tenemos, si no, no hacemos la audiencia, porque ¿para qué voy a ir a una apertura de juicio si yo no tengo que probar? Claro, por supuesto. Solo confiando que el fiscal, no, eso no existe. Mira, y una de las preguntas que quería hacer casi que desde el inicio. ¿Has solicitado o tienes en corto plazo, tienes pensado solicitar estas resonancias magnéticas O ya las has venido solicitando. en los juicios? O sea, ya lo solicitaste primero. Y si no, si tienes a corto plazo pensado en tu teoría del caso y en la etapa investigativa, llevar a cabo este tipo de exámenes. Fíjate que ese capítulo está muy bonito. Lo discutí muchísimo con el doctor Tamayo, porque el doctor Tamayo tiene un libro de licitud de la prueba y me decía, bueno, tú quieres buscar la verdad al precio que sea. Y yo le decía, mire doctor, si tenemos que reformar la Constitución, pediremos que reforme la Constitución porque está en juego la salud pública. Y los escritores no complacemos a lo que la gente quiere escuchar, solo tenemos que escribir lo que consideramos científico para que existan cambios que puedan dar como resultado una sociedad más sana. Entonces yo creo que si el fiscal del Ministerio Público cumple con los extremos de pedirle al tribunal en plena garantía de los derechos de ese ser humano, la dignidad humana, que es lo más importante, porque es su cerebro el que va a estar sometido a esta evaluación y por supuesto, como tú lo dijiste hace rato, va a desnudar a esa persona. Totalmente. Porque es así, porque es lo más íntimo de un ser humano. Yo considero que debemos practicarlo, solicitarlo y que el tribunal lo acuerde. Incluso yo hilvané todo para que dejara en el libro que si él se opone hay que hacerlo. Sin embargo, con el doctor Tamayo fue complejo, muy complejo, porque tenía un punto de disenso, porque bueno, evidentemente tenemos un ordenamiento jurídico muy claro, una constitución que el 46 no te lo va a permitir, pero hacia allá voy yo avanzando en que hay estados, otros países donde la verdad de lo que sucedió está dentro del cerebro ¿Bajo qué de esa supuesto persona. la persona pudiese negarse? Mira, no quiero que me practiquen eso por... El derecho a la dignidad humana, el derecho a la intimidad. Él tiene derecho por su propia dignidad a decir no se me va a practicar ningún examen. Si Nadie tiene va a derecho, decir que yo tengo el cerebro diferente. Sí, tiene Sí, derecho. pero de manera subjetiva, ya tú dices, bueno, ven acá. Porque Claro. no quieres. Porque Claro. no quieres, si más bien pudiéramos, inclusive, si eso demuestra que puedo bajarte la pena porque es algo que tú no controlas, que tienes en tu cerebro, o sea, que no depende de ti, sino que se ha venido haciendo durante todos estos años. Yo aplicaría esa total. Pero- Mira, yo no tengo la intención, nunca he tenido la intención, pero fue algo que no controlo, involuntario, tal cual como un tic nervioso, no controlo. Ya la doctora le va a conseguir la libertad plena y a mí me van a matar. Pero mira, no, nosotros apostamos a la neurorehabilitación. Yo creo en Venezuela y en su gente, los buenos y los malos, todos somos venezolanos. Hay gente detenida porque ha cometido delitos, otros inocentes, pero creo que ese ciudadano viene al país igual, sale de la cárcel y lo vamos a ver en la sociedad. Y si necesita neurorehabilitarse, debe darse todo en el Estado para hacerlo, porque, por ejemplo, casos que hemos visto de hombres que comen gente, que pican mujeres. Me llama la atención eso que Sí. estás hablando de neurorehabilitación. Es decir, no es nada más dejarte con el diagnóstico y bueno, ya sabes que tienes eso, adiós, sino que existe forma de que... Tratamiento. Un tratamiento Sí, para sí, poder claro. revertir ese daño patológico que se tiene. Sí, en Venezuela los neurocirujanos están a la vanguardia. O sea, aquí tenemos los equipos y tenemos los neurocirujanos. El doctor Cuberos, que es un genio, es el primero en Venezuela que ha hablado de esto. Lo ha practicado, sabe identificar un cerebro asesino. Debe ser interesantísimo. Sí. Él lo sabe y bueno, de hecho ahorita tenemos como meta todos los martes o jueves hablar en el programa mío de algunos casos que han causado conmoción. Él está muy ocupado, pero tenemos varios casitos para hablar de eso, porque no se trata solo que causó conmoción,
sino cómo utilizar esa conmoción en positivo para prevención. Ok. Porque si nosotros simplemente causó conmoción, si hubo varios muertos, pasó, Se pero habló no, un momentico y ya pasó pero la no ola. sacamos nada de allí, entonces dejamos a Venezuela igual, porque quizás nosotros lo vemos como una noticia, pero esas personas tienen familia. Claro. Esas personas nunca más fueron los mismos. No, y además quieren, cuando se estén nuevamente en la sociedad, quieren trabajar otra vez, quieren sentirse normales después de haber, pues, llevado a cabo algún crimen o que haya sido falsamente imputado. De todas quieren volver, ¿cómo que es la palabra? Reinsertarse. Reinsertarse en la sociedad. Fíjate que el legislador es muy sabio y nosotros los abogados con estos espacios, doctoras, y las felicito por eso, porque hay que amar mucho al país para hacer esto, para tomarse el tiempo, para escudriñar algo, para aportar, ¿no? El legislador es tan sabio que habla del arrebato de intenso dolor en casos donde consigues Sí, a la persona, sí. Ajá. Y eso también ha disminuido, o sea, no hablamos de las teorías, de las atenuantes, Sí. estamos viendo el resultado hoy 30 años, pero tenemos que ser justos. Y por eso el legislador fue dejando claro cuáles son las atenuantes, cuáles son las agravantes. Ahora con la neurociencia nos da la oportunidad de escudriñar Aún más. dentro del cerebro de ese asesino a ver qué pasó, y esto nos permite hacer perfilaciones con la intención de que tengamos un estado robusto, tengamos la verdad, conozcamos las herramientas y el Estado se proteja y proteja a la ciudadanía. Porque sí, tenemos un Estado que sanciona, conocemos el sistema judicial y sabemos que ahorita sí, 26, 30 años, Sí. pero esa sociedad rota, Claro. porque no es la muchacha de 26 o 21 o 18 que perdió la vida en La Vega. Es que todas las mamás nos duele. Sí, Es que claro. toda la sociedad reclama. Es que todas las mamás se preocupan porque si esa muchacha de 16 años perdió la vida, puede pasarle a mi hija. Y estamos viendo casos en los colegios también graves, donde el Estado ha hecho lo propio, porque vemos charlas y charlas Sí. y charlas, pero dentro de esos estudiantes puede haber una persona con intenciones de delinquir, puede haber una tragedia. Gracias a Dios aquí no tenemos ese tema de asesinos seriales, pero estamos viendo casos complejos. Entonces, fíjate que en el libro hay un capítulo que es mío, porque nosotros nos dividimos por capítulos, que hablo de el libre albedrío, y allí desarrollo, me aparto de la teoría de Sapolsky, del determinismo, y vengo hablando de muchachos que han cometido delitos, explico cómo una persona va tomando la decisión de cometer delitos y todo, y hablo de que en Venezuela no pudiéramos nosotros hacer una resonancia magnética a todos los millones de habitantes para Claro, saber si para alguien está saber. predeterminado a Por delinquir. supuesto. Y que cargues tu tarjetica en la Sí. cartera y que mira, Apto. aprobado, Apto. apto, sí. Sí, eso no Sí, es, no. y hacia allá apunta esa teoría, que no es universal, no es pacífica. Y además siempre ha sido costoso. Para Sí, hacerlo, imagínate claro. tú. Siempre ha sido costoso. Y fíjense que esos estudios que han hecho para tomar algunas decisiones o que crear algunas teorías, ustedes los van a ver ahí en el libro, no son pacíficos, no son universales, son a un grupo selecto de la sociedad que no pasó bajo ninguna supervisión, sino al azar, Ok. y nosotros no sabemos a quién tenemos frente a nosotros. Entonces habría que hacer un estudio más real, más verificable, más humano y más universal para nosotros poder saber qué delincuente creo tenemos. inclusive, Rebeca, que ni nosotros mismos podemos saber quiénes somos nosotros. O sea, ahorita me estoy cuestionando de que no sé cómo tengo el cerebro, porque capaz, bueno, uno puede actuar Pero normal. sométete al Sí, al será. examen. Yo tengo debajo de la cama, tengo unas resonancias allí una vez que me operé. Todo está debajo de la Voy cama. a- hasta la Bueno, partida le de podemos decir al nacimiento. doctor Omar que lo Voy a revise. revisar, claro, porque, a ver, es eso, puede ser algo patológico y que se te puede desarrollar en un momento específico. No, yo creo que el doctor te dijera tienes un coeficiente intelectual alto, utilízalo. Porque de Síguelo verdad que tú eres explotando. brillante. Síguelo explotando. yo Yo voy a creo que llegarle- ese cerebro hay que guardarlo. Le voy a decir a mi mamá que me lo busque, ahí está el acta de nacimiento, Sí, ahí está todo. Debajo de la cama está todo. compraventas y los exámenes, Sí, lo que sí, llaman sí. las placas, todo eso está allí debajo. Mira, es importante decirle a nuestros oyentes que este libro, que está bellísimamente impreso, o sea, de una calidad increíble además, porque hay muchas personas que le encanta leer de manera en su tablet o Ajá. en el Kindle o algo. Ajá. Yo amo, o sea, tocar un libro y leer el libro. Está perfectamente impreso. Este libro dice que está dirigido a estudiantes, a fiscales, a médicos, funcionarios policiales, así como a víctimas, familiares y al público en general.
Y me encanta que sea algo no tanto para un nicho, sino para que todo el mundo entienda un poquito más del neuroderecho y la neurociencia. Sí, creo que todo ciudadano, todo habitante de esta tierra debe conocer cómo funciona su cerebro. Nosotros desde el capítulo 1 desarrollamos el cerebro como una máquina del tiempo y fuimos explicándole a las personas, esto lo hizo el neurocirujano en ese capítulo 1, cómo funciona el cerebro y cómo se modifica. Si nosotros como mamás, como papás, podemos tener acceso a esa información, Wow. vamos a proteger a los muchachos y vamos a tener una sociedad más sana como la que Total. queremos. Es tan importante que nosotros lo que aprendamos lo apliquemos en casa y estemos tan pendientes, de verdad, que creo que en lo particular pudiéramos aportar más, porque uno siempre dice, bueno, el país, pero como yo siempre digo y lo dijo un presidente de Estados Unidos, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué estás haciendo tú por tu país. Porque si nosotros tenemos el conocimiento y somos expertos, ¿por qué guardar el conocimiento si sabemos que la sociedad se está deteriorando? Porque yo no sé si ustedes duermen bien, pero yo me acuesto siempre viendo las noticias y para mí no es indiferente una muchacha que muere. Claro. Para mí no es indiferente una muchacha que la veo exhibida en redes sociales vendiendo su cuerpo. Para mí no es indiferente al punto, doctora, que voy a hacer, Dios mediante ahorita, el Café con Rebeca, la 9ª edición dedicada a la mujer, porque quiero que mujeres exitosas, que han trabajado, que se han esforzado y que han logrado ser exitosas precisamente por el trabajo, le digan a nuestras muchachas que nada nace de la nada, que nosotros Sí, tenemos que esforzarnos, es un esfuerzo, que claro. es un proceso, porque yo no nací con los 23 años de experiencia, 2 libros, una oficina propia, no, yo vengo estudiando y lo más fácil no es lo que te conviene. A veces más fácil es porque las redes parece que incitan, Sí, pero totalmente. eso te deteriora la dignidad, tú eres capaz, tienes un coeficiente intelectual alto, eres hermosa y puedes ir estudiando lo que quieras hacer y puedes ir siendo exitosa paso a paso. Nada nace rápido. A veces tenemos noticias de otros países. Bueno, en estos días vi una y que en una hora de OnlyFans hizo no sé cuántos millones de dólares. Esas son las noticias, que es lamentable, Claro. Sí. porque las noticias deben ser educación, educación y más educación para la formación y para la integridad de los ciudadanos. Entonces yo quisiera que ese 9º café de Café con Rebeca se lo dediquemos a las mujeres para que las muchachitas se vean reflejadas en el éxito, Sí. en que sí se En puede, que hay que trabajarlo. porque nada llega rápido. Eso de que rápido, eso es mentira. Eso es mentira. Fíjense ustedes, yo tengo este libro, el segundo, doctora, y usted me ve todos los días en gira de medios. Y eso es un proceso, Claro. que a veces uno dice, wow, estoy cansado. No, vamos, porque vamos a vender el libro, vamos a hacer... Pero eso no llega de la nada, no, eso no. llega con mucho sacrificio, Así mismo. con mucha disciplina, con mucha determinación, y no es exhibiéndose precisamente en las redes sociales. Lo que tenemos que exhibir es el cerebro y los valores. Bueno, Eso ya es me lo da que debe miedo estar. exhibir el cerebro. No me dejan de Te decir. hacen un examen y Así hasta luego. mismo. Doctora, ya para finalizar, me encantaría que por favor pudiese compartir con nuestra audiencia dónde podemos conseguir el libro. Buenísimo, está en las mejores librerías de Venezuela, gracias a Dios. Hoy llegamos a Barquisimeto en la librería La Alegría se llama. Ya lo aprendí. En Tecniciencias, en el mundo del libro, en Aerolector, en Librería Alejandría, y también en mi oficina, ubicada en la Ok. avenida Urdaneta, edificio Centro Financiero Latino, en el piso 8, oficina 8. Ahí lo tenemos a disposición para ustedes y si quiere que le haga la dedicatoria, también a través de nuestro número 0414-403-8591 para Venezuela y a través de @Café con Rebeca. Buenísimo, bueno, ya saben, no tienen ninguna excusa para decir, no sé dónde conseguir el libro, de verdad, con todo lo que hemos conversado, creo que queda más que claro que es necesario para todas las personas que lo lean, y bueno, creo que no hay mejor ejemplo que aquí en cabina, no sé si lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, la cara de todos los chicos estuvieron así toda la entrevista, Sí, sí, así sí. que creo que no hay mejor ejemplo de que está también para el público en general. Doctora, Totalmente. muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el podcast de la justicia una vez más, de verdad quedé fascinada. No, el receso judicial me va a servir tanto. Voy a ver si me voy para la playa y me siento a leer el libro el fin de semana. Qué Así, bueno. Wow. sí, sí. Bueno, gracias a ustedes, muchachas, mi admiración, lo debo decir en lo público.
yo que hago programas, yo que tengo mi programa de radio, sé del esfuerzo. Sé que a veces uno dice estoy cansado, pero ustedes son bien determinadas. Siempre las veo visibilizando lo mejor de los abogados para Venezuela y sé que es un gran esfuerzo y estoy segura que eso va a traer una gran recompensa porque las personas que dan todo con nobleza, seguramente lo que viene siempre es bonito. Amén, Gracias. claro que sí. De verdad, 1.000.000 de gracias. Bueno, chicos, por aquí estuvo María José García, @MarijoGZ. Y por aquí, Mercedes Luque, @legalizados. Por favor, doctorísima, sus redes sociales. @café con Rebeca en Instagram y desde ayer tengo TikTok. Muy porque la gente bien, está muy pidiendo. bien, eso. Bravo. Nos vemos en el próximo episodio.